Bueno, otra forma de calcularlo ¿sí? Entonces recuerden que una transformación lineal pues está determinada por cómo envían la base, ¿no? Y en R2 tenemos siempre la base canónica. Entonces si por ejemplo, si yo supiera cómo envía F1 a esos canónicos, yo podría sacar cómo envía cualquiera. ¿Sí? Entonces a ver, veamos cómo F1 enviaría a E1, que es el primer vector canónico, y a E2, que es el segundo vector canónico, ¿sí? En R2. Recordemos que estamos en R2. Entonces, a ver, vamos a usar lo último que vimos de las funciones coordenadas, ¿sí? Habíamos visto que si tú tomas fi y le aplicas a xj en tu base, pues esto es la delta de Kronecker, ¿no? Es delta ij. Entonces vamos a aplicar eso para los vectores que nosotros tenemos en este ejemplo. Entonces, como tenemos esto, tenemos lo siguiente, ¿no? El primer elemento de nuestra base es el 2, 1. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico F1, recordemos que este 2, 1 pues era mi x1, ¿no? Entonces, por lo anterior, esto sería igual a 1. ¿Sí? Es la delta de Kronecker y los dos índices coinciden, entonces es 1. Y si yo tomo F1 y se lo aplico a 3, 1, este 3, 1 es mi x2 en mi base. Entonces aquí los índices son distintos, entonces aquí me daría 0. ¿Sí? Usando lo anterior, ¿no? O sea, usando esto. Muy bien. Pero este F1 de 2, 1 pues se puede ver como F1 de 2 veces el primer vector canónico, el que está acá arriba, más una vez el segundo vector canónico, ¿sí? F1 es lineal, entonces esto lo voy a poder cambiar, o voy a poder abrir la suma y sacar el escalar de la siguiente forma. Pondría 2 veces F1 de E1 más F1 de E2, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo para la parte de abajo, ¿no? Entonces la parte de abajo me queda F1 de 3 veces E1 más E2. Y aquí tendría 3 veces F1 de E1 más F1 de E2. ¿Ok? Entonces, notemos lo siguiente. Aquí, el 1, el 2, y aquí podríamos poner un 1, ¿no? También. Aquí un 1, el 3 y el 0 son escalares, son elementos, son constantes en nuestro campo. Y esto nos estaría dando un sistema donde lo que desconocemos sería justo las valuaciones de los canónicos en las respectivas funciones, ¿no? O sea, no conocemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a resolver el sistema. Resolvemos el sistema y vamos a encontrar cómo envía F1 a E1 y cómo envía F1 a E2. Muy bien. Entonces tenemos el siguiente sistema. Tendríamos 1 es igual a 2 veces F1 de E1 más F1 de E2, y luego sería 0 igual a 3 F1 de E1 más F1 de E2. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer en la parte de abajo, podemos multiplicar por un menos y luego sumar las ecuaciones, ¿no? Por
ejemplo, la parte de arriba queda igual, 0 igual a 2 F1 E1 más F1 de E2 y, ay perdón, aquí es un 1. Sí, o sea, la parte de arriba y tal cual, la copio. Y la parte de abajo me quedaría 0, voy a multiplicar por un menos, entonces me queda menos 3 F1 E1 menos F1 de E2. Ok, entonces la parte de aquí se va, si sumo las dos ecuaciones, y obtendría que 1 es igual a menos F1 de E1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que F1 a E1 lo enviaría a menos 1. ¿Okay? Entonces obtengo esto. Bueno, voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para poder despejar F1 de E2. Ok, entonces mi sistema es 1 igual a 2 F1 de E1 más F1 de E2 y abajo es 0 igual a 3 F1 de E1 más F1 de E2. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago aquí? Me conviene, creo que multiplicar arriba por menos 3 y abajo por 2, ¿no? Voy a hacer eso para que se vaya el primer término, este F1 por E1, ¿no? Entonces arriba multiplico por menos 3. Entonces pongo menos 3 igual a, aquí tendría menos 6 F1 de E1 y menos 3 F1 de E2. Y abajo multiplico por 2, ¿no? Entonces me queda 0 igual a 6 F1 de E1 más 2 F1 de E2. ¿Ok? Y bueno, igual, vuelvo a sumar, entonces estos se van y obtendría lo siguiente, ¿no? Obtendría que menos 3 sería igual a lo que me queda acá, que sería menos F1 de E2, y esto implica que F1 de E2 es igual a 3. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Usando la descripción o la observación que vimos sobre que cuando tú calculas Fi de algún XJ te da la delta de Kronecker, lo que obtenemos es un sistema, ¿no? En este caso, donde lo que no conocemos es las valuaciones de las funciones que tú me das en los canónicos, ¿sí? Como está aquí. ¿Qué hacemos? Entonces, este sistema, donde aparecen esto que está en azul, lo resolvemos y vamos a obtener cómo envía F1 a E1, el canónico, al primer canónico, y cómo envía F1 al segundo canónico. ¿Sí? Estas serían las valuaciones de los respectivos canónicos. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder dar la descripción ya general, ¿sí? Recuerden que F1 pues es una transformación lineal que va de B en F, entonces si nosotros sabemos cómo envía la base, ya podemos decir cómo envía a cualquier elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que luego F1, que es una función que va de B en R al 1, 0, que es E1, lo está enviando a menos 1, por lo que calculamos antes, y a E2, que es el 0,1,
lo está enviando al 3. Entonces, si ustedes toman f1 de cualquier vector xy, este xy se puede ver como combinación de este vector, de estos dos vectores canónicos, ¿no? Se puede ver como x por e1 más y por e2, ¿sí? Y como f1 es lineal, recordemos que vive en el espacio dual, ¿sí? Entonces esta parte de aquí se puede simplificar más, ¿no? Esto quedaría como x por f1 de e1 más y por f1 de e2, ¿sí? Y ya conocemos cómo envía f1 a estos canónicos, ¿no? Lo calculamos antes. A e1 lo envía menos 1 y a e2 lo envía 3. Entonces esto de abajo lo puedo escribir como x por menos 1 más y por 3, ¿sí? Y esto que es igual, pues es menos x más 3y. Entonces al final, ¿qué está pasando? A f1 de un elemento xy lo envía a menos x más 3y. Y si se dan cuenta, eso fue lo que obtuvimos en el procedimiento anterior. A ver, déjenme acomodarlo. Sí, ahí se ve, ¿no? F1, lo que está aquí a la izquierda, nos dio esta función que a un xy lo envías a menos x más 3y, y usando este método, este otro método, pues obtenemos lo mismo. Entonces tienen dos formas de calcularlas. Pueden hacerlo usando la definición, o sea, para cualquier elemento xy, ir sacando los escalares, o sea, usando esta combinación de manera xy para cualquier vector. O lo que pueden ver es cómo envía a una base que ustedes ya conozcan. ¿Sí? Por ejemplo, en R2 pues la fase más fácil son los canónicos. Entonces si yo sé cómo envía F1 a los canónicos, por lo que escribí aquí abajo voy a saber cómo envía a cualquiera.